buenas a todos amigos, bienvenidos a Geni Reacción. Después de 2 largos meses de vacación, hemos vuelto para darles más contenido, más análisis, más crítica, más sátira política, pero sobre todo más información relacionada a nuestro bello país. Eh, Han pasado muchas cosas en estos meses, ustedes ya lo habrán visto, para los que no, y vieron con una piedra, tenemos nuevo gobierno, tenemos nueva Bolivia, tenemos nuevas esperanzas para algunos, nuevas oportunidades para otros, y qué mejor que empezar este ciclo de nueva temporada, en la temporada número 2 de Generación, con ya alguien muy conocido del canal, querido Carlos Cardoso, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto sumamente estar en tu espacio. Qué bueno, Carlos. Bueno, amigos míos, es obvio lo que ha pasado. Nuevo gobierno, Rodrigo Paz condecorado como el nuevo presidente, la nueva persona que va a tomar las riendas del gobierno de Bolivia hasta el 2030. Así que hablemos de eso. Yo muy sorprendido por cómo ganó, por los porcentajes que tuvo, pero quiero escucharte primero a ti, Carlos. ¿Cómo has vivido esta etapa electoral? Bueno, el tema del proceso electoral, más que todo el balotaje, creo yo que no se ha concentrado en explicarlas a las personas el tamaño de la crisis, o sea, el, el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno que iba a entrar en relación a la estabilización de la economía. Creo que ha sido los dos, ha sido muy exitistas en ese aspecto y no ha permitido que la ciudadanía tome en cuenta que el peso de su voto tenía que ir no al que ofrezca una decisión inmediata o una solución inmediata, sino a alguien que les plantee la realidad tal cual nos estaba dejando el gobierno de Isasi. Y creo que si algo se le puede recriminar a ambos, tanto Toto Quiroga como Rodrigo Paz, es que ninguno habló de manera sincera en relación a la crisis. Pero ellos al hablar de manera sincera, tal vez con su equipo político, creo yo que no puede ser tan pesimista, ¿no? Porque hablar de Bolivia en estos casos económicos, en todo lo que vivimos, es ser, no eres optimista y creo que tal vez está en un discurso optimista para llegar a tener mejor resultado. Por ejemplo, tenemos a un Lara que al principio dijo que simplemente que con parando el dinero que se le da a los expresidentes, iba a darle a los abuelos un bono de 2.000 bolivianos a cada uno y las matemáticas no le cuadraban, pero para nada. Vamos a poner chip. Ahí, necesito 31 millones de bolivianos al año, 31 millones de bolivianos al año para que cada abuelito gane cada mes 2.000 bolivianos de renta diaria. Pero tú crees que si hubiesen sido sinceros hubiesen tenido estos resultados. Yo creo que si uno de los dos trataba de arriesgar, siendo sincero, hubiera arrastrado a otro candidato, hablar en igual en el mismo escenario, en el mismo contexto. Creo yo que ambos prefirieron, como tú mencionas, ser algo optimistas, pero este optimismo le va a pasar factura a ahora presidente Rodrigo Paz cuando la gente le diga, pero tú habías prometido que en poco tiempo íbamos a ver cambios. Y eso es un poco abrir el paraguas antes de ser presidente, no plantear eh, el buenas a primeras la situación tal cual era, el déficit fiscal, el tema de los dólares. Ellos tenían todo el conocimiento de que el gobierno que salía no les iba a proporcionar la información correcta. Incluso en el reloj que tuvo Rodrigo Paz, su equipo con Luis Arce, no se le dio la información correcta o se le restringió algún tipo de información. Entonces, en un escenario donde lo que es conocimiento, creo yo que es peligroso ser optimista, porque eso libera una expectativa que te va a pasar factura, ni bien todos el poder. Y eso creo que es lo que va a marcar en los próximos 3 meses en el caso del gobierno de Paz. Yo solamente recuerdo, Carlos, que eh, Tuto, la única réplica que le hizo a Rodrigo era en el tema del 50-50. Te digo,
no puede haber un 50-50, tendría que ser un 60-40, no sé, pero tiene razón, es como que estaba mirando el foco muy a la Bolivia nueva, Bolivia expresada, pero no a la Bolivia que tiene que hacer cambios, Bolivia que tiene que hacer ajustes, Bolivia que tiene que, como tú lo dijiste una vez, pasarle un poco mal y de hecho, caso Argentina, ¿no? Rebajar muchas cosas para tener un verdadero cambio. ¿Cuál crees tú que fue lo más risible en esta contienda tuto clara? O sea, podemos hablar de propuestas que no funcionan o tal vez tácticas que han usado. Por ejemplo, yo, eh, yo no soy tan ferviente seguidor de nuestro vicepresidente, porque primero a mí me parece una persona que evoca mucho el sentimentalismo y mucho al fervor popular y no tanto al valor a la sensación técnica que me daría otra persona, por ejemplo. Y me daba mucha risa que él siempre se hacía el papel de víctima, ¿no? Todo y esto que hasta llegó a estar, creo que ya cansado del ojo público tiempo y Pero con respecto a Edman va a tener una responsabilidad extraordinaria. Él sabe sobre seguridad A que está ciudadana. dopado, Él Edman. sabe. Y no sé si veía sus entrevistas balotaje, donde se lo veía súper destruido. Ya. A mí eso me pareció una máquina de memes de nuestro vice. Pero, ¿qué propuesta o qué acto de todo este proceso de balotaje te parece más interesante? Dentro de las propuestas de ampliar el gasto social, es decir, el hecho de creer o tener la certeza de que cortar la corrupción automáticamente libera recursos y eso es, creo yo que esa es una declaración totalmente falsa. Solo que la corrupción, justamente, y dadas las leyes que tenemos, no contenta el recuperar los recursos, sino castigar al infractor. El claro ejemplo es el caso de Gabriela Zapata, que salió después de su encierro en la cárcel, después de haber sido acusada de enriquecimiento ilícito, pero el Estado boliviano no le quitó un boliviano. Ah, no le quitó. No le quitaron nada, su patrimonio intacto. Entonces, ese es el problema. La gente tiene esta idea de que corrigiendo la corrupción es un discurso que viene desde Bukele y la admiración que tiene el capitán con Bukele, que cuando nadie roba alcanza la plata. Sí, eso es bueno, es un buen eslogan, pero el problema es que en la realidad, en la práctica, en Bolivia eso no funciona. O sea, puedes encarcelar y llenar las calles de corruptos, pero los recursos no van a estar ahí. Claro ejemplo, cada funcionario tiene una declaración jurada y ninguno tiene patrimonio. ¿A qué le vas a caer entonces? Es un problema bastante severo creer que, y la gente ha comido ese discurso, creer que la corrupción por sí misma, cortándosela, libera recursos de manera mágica en la economía, y eso es paz. Claro, porque debe pensar como que, este expresidente robó simios de dólares, los debe tener debajo del colchón de su casa. Entonces, para los bonos y para los niños y para los placitos pintos. Pero ¿cómo ha pegado eso, no? Sí, el efecto que él ha pegado fuerte, yo creo, porque todos querían o un Milei o Bukele. Mira, el discurso pega. Sí, bastante. Bueno, entonces, querido Carlos, yendo ahora a nuestros dos perfiles de nuestro presidente y nuestro vicepresidente. Ya hablamos mucho del vice. Ahora, ¿qué te parece si hablamos un poco del presidente? Rodrigo Paz Pereira, de la familia Paz, ya con dos familiares suyos ya que han estado de mando del jefe primero en Bolivia. Cuéntame un poco sobre él. ¿Qué piensas de él? ¿Cuál crees que han sido las claves para su victoria? Rodrigo Paz, para mí, tiene un linaje de estadistas. Se puede notar hasta la forma en la que él se expresa. Hay una seguridad innata y un convencimiento de que él puede lograr victorias, incluso cuando las circunstancias no lo favorecen. Los casos emblemáticos, cuando él se postuló, creo que a la alcaldía o a la diputación, no tenía ni el 1% de las encuestas y salió victorioso y fue diputado. Entonces, creo yo que él tiene
los jóvenes dicen ahora. Tiene mucha hora. Sí. Y esto, esa confianza le da calma, le da templanza en cuanto a la manera de expresarse. Creo yo que él está asumiendo un rol de estadista, es decir, ya no se va a dar un baño de pueblo, sino él tiene que manejar un país, entonces se está convirtiendo cada vez en un personaje más serio, pero sin dejar de lado ese aspecto humano que atraía a bueno, él dice que atraía también a las masas, pero yo creo que es más, ese ya es un ingrediente que le da su compañero de dupla, no es más raro, pero no encuentro a ningún político boliviano que haya tenido una trayectoria tan exitosa como la de él, que él ha ocupado todos los cargos electivos habidos por haber. Solo le falta ser obispo. Tal vez secretario de la Junta Vecinal Spark también. Tal vez se está esperando terminar su gobierno para hacer eso. Pues yo, Carlos, hablando seriamente y a los ojos del público, tengo que decir que Rodrigo Paz es el político, el mini político, el perfecto político, no político como político, sino como politiquero. Para mí, Rodrigo Paz es un camaleón político que, bueno, cuando yo conocí de la trayectoria y conocí un poco más de lo que planteaba este señor, él siempre decía la ideología no te da de comer, o sea de derecha, sea de izquierda, tenemos que darle al pueblo el pan diario. Pues mira, ¿por qué digo que es un camaleón político? Porque al principio de su campaña ¿cuál era su lema? Bolivia, la patria que nunca te abandona. Es claro, bueno, lo tuvimos acá, nos contó sobre su abuelo. Y mi abuelo siempre decía, Bolivia, la patria que nunca te abandona, hay que ser bolivianos. Y te decías, ya, qué bonita historia, pero ¿qué? Pero después, cuando empezó la campaña más fuerte, ya hizo el binomio del pueblo con el capitán Lara. Y después, vamos a legalizar los autos chuctos. Y después haces tratos con Estados Unidos. Entonces, ¿qué tan de izquierda puede ser una persona que después te hace lazos con Estados Unidos, que quiere abrir el mercado, que no le está dando la cabida a las instituciones sociales como lo hicieron movimientos socialismo antes, pero qué tan derecha también es una persona que quiere quedar tan bien con el pueblo, que para llegar al poder ha tenido que usar discursos cheguevaristas, más o menos como patria o muerte. Che Guevara. Un ícono mundial al cual es una referencia. Hasta la victoria siempre. Todo y siempre. Todo Gracias, y siempre. Rodrigo. Y después hacerte al nacionalista. Y después de tu discurso decir Dios, patria, familia. Dios, familia y patria, sí juro. Para mí es un camaleón total que ha podido agarrar a todos esos indecisos que soy de izquierda pero no me convence. Pero escuchas a Rodrigo Paz diciendo que la actividad social va a llegar a Bolivia de nuevo, o a esos de derecha que dicen, más conservadores, que dicen no sé si por tuto. Pero escuchabas a Rodrigo Paz diciendo Dios, patria, familia, siempre. Es un camino. No tiene ideología. Y está bien la forma de pensar como los Paz siempre la han tenido. A mi punto de vista, la familia Paz, que, bueno, tío abuelo, presidente, personaje emblemático de 52, a mi punto de vista, mal personaje. Papá, presidente del MIR, que él le debió enseñar mucho sobre este pragmatismo para llegar al poder, porque no olvidemos que el MIR y el ADN, enemigos mortales, hicieron un pacto para evitar que el MNR se entre al poder, y así fue el presidente Jaime Paz. Este pragmatismo de jugar con todos a todos lados,
¿Cómo lo piensas tú? Para mí, te hace un mareo total ideológico. Yo preferiría un primer mandatario que tenga las cosas firmes y diga yo soy esto y yo quiero que mi país vaya por este camino. Así que ideológicamente todos estamos siguiendo la brújula de la derecha o de la izquierda. Pero pases con un mix, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que la ideología en este caso debería ser una brújula en cuanto a visiones generales que nos van a permitir poder interpretar o poder prever cuáles van a ser sus próximos movimientos en aspectos concretos. Sí, la familia Paz se le puede decir muchas cosas, es decir, la revolución del 52 ha tenido cosas buenas, la reforma agraria, el voto universal, la reforma educativa, pero también ha tenido un lado negativo y bastante oscuro, ¿no? El tema de las cárceles que se hizo con los opositores, el tema de las milicias que el propio MNR utilizó para poder respaldar su movimiento. Entonces, o sea, el hecho es de que Bolivia es caudillista y tú notas que si vamos a tener líderes de este tipo, estamos apostando nuevamente por la vieja receta del caudillismo. Si bien provienen de partidos políticos, Jaime Paz formó un partido, hizo las bases del MIL dentro de la Universidad Boliviana, se enfrentó a las dictaduras militares, pero una vez eres gobierno, tienes que tomar decisiones que probablemente sean contradictorias con tu ideología, pero son necesarias para los intereses del país. Es ahí también donde tú te puedes dar cuenta que el MAS prefirió ser legítimo a su ideología, pero a contrapelo o en contracorriente de los intereses del país, porque cualquiera hubiera dicho, el modelo ha fracasado, busquemos mecanismos para poder refinanciarnos, y eso era abrirnos al organismo internacional. Cualquier persona, si sabe que está yendo al despeñadero, para el carro y trata de buscar una alternativa de recombustible. ¿Sí? Pero en el caso de el CTARCE y también el propio Evo Morales, ellos prefirieron colapsar el país antes de razonar. Creo yo no la ideología, el discurso, la retórica, eso que envuelve al boliviano. Y ahí podemos ver que Rodrigo Paz va a hacer las cosas que el país requiera. Este es un gobierno de transición, no es un gobierno para plasmar los próximos 50 años. Él está hablando en su discurso de tricentenario, ¿no? Pero él lo único que va a hacer es sentar las bases de la estabilización, el tricentenario que apuntaban a federalizar el país, pero eso no le corresponde a él. A él le corresponde manejar una crisis y dejar el país de alguna manera saneado para que venga. Y creo yo que no hay otra persona que pueda hacer ese trabajo, es decir, surfear entre lo popular, pero también entre lo técnico economicista, abrirse al mercado, pero sin olvidar el tema de intereses campesinos, sectoriales. Creo yo que él tiene el beneficio de la duda, cosa que Tuto Quiroga no iba a tener. Tuto Quiroga es claramente un estigma de derecha clara en Bolivia, ¿no? El enemigo a derrotar. O sea, ese enemigo a derrotarlo viene netamente de un discurso ya preestablecido por estos organizaciones sociales. Entonces, Carlos, me parece muy interesante lo que planteaste sobre que no hubiese perdido el discurso sobre la guerra de Lucho Arce. Todos lo sabían. Tuto, Samuel, incluso, ¿qué te digo? Pavel Aracena, todo este espectro de candidatos, incluso Rodrigo Paz, lo decían y lo sabían muy bien. Tenían que darle un respiro financiero a Uribe, tenían que hacer un ajuste, un equilibrio y una balanza de pagos. Todos lo sabían. La reciente estaba ahí. Pero ¿por qué luchó como gran máster en la economía de la Universidad Mayor de San Andrés? No lo hizo netamente por el discurso. Creo yo que
no tenía la legitimidad para aplicar el programa. Segundo, no tenía un equipo económico a la altura, hay que ser sincero. Sus ministros de cabecera son sus alumnos. Y él tiene el viejo, creo yo, el viejo problema de los profesores o de los docentes que creerse superiores a sus alumnos. Entonces, ese nivel de egocentrismo y de sentirse superior a los demás lo hizo incluso colapsar el propio país antes de tomar las decisiones correctas. Fuera de eso, tenemos también que sus hijos estaban entrometidos en varios problemas legales que tienen que ver con el Estado, así que es una cuestión de supervivencia y es una cuestión hasta lógica. No va a poder poner en consideración que el modelo ha fallado y que sus hijos han salido beneficiados del fallo de su propio modelo, enriquecidos, y él va a dejar por ponernos la casa ordenada para el próximo gobernante, ¿no? Él prefirió abrir todas las llaves de paso de la casa, inundar todos los paños, tapar todas las coladeras y prenderle fuego a las paredes para contarle irse y no dejar absolutamente nada. Ninguno les dice que lo relacionen con él o su familia. Pero yo creo que esto ya es un tema de caridad humana. Además que hay que ser sincero, Luis Arce es una persona sin liderazgo, es un hombre de segundo y tercer a bordo. Él ha trabajado en el Banco Central en esas posiciones, así que su liderazgo más que propio o genuino es simplemente un dedazo de Morales en su momento, que lo consideró, casualmente lo consideró el más sumiso de todos los posibles candidatos a paz. Totalmente de acuerdo con esa definición de nuestro Tiri. Nos dio retos inolvidables, como cuando bailó Tinko y no puso Sagrario del pueblo. Eso fue buenísimo. En el discurso de Rodrigo Paz hablaba sobre una Bolivia federal. ¿Cuáles tú crees, Carlos, que sean los pasos para llegar a un federalismo o el pase más cercano y tal vez debería dar? Yo lo voy a googlear. Sí, la verdad que sí. El federalizar un país básicamente hace que el Estado central le quite la mano a todas las regiones. Y eso va a poner en aprietos, principalmente a Chuquisaca, Potosí, Tarija, Palo y en menor medida Beni, ¿no? La Paz y Oruro tal vez. ¿Pero por qué? Porque no solamente tienen las facultades de operar en presupuestos medios de sed, sino tienen que ellos establecer una estrategia de recaudación, una estrategia de financiamiento y de buscar canales internacionales para poder generar inversiones extranjeras. Lo macro que maneja el nivel se traslada a las regiones. Y ese es un problema, porque por ejemplo en Chuquisaca no tenemos noción de institucionalidad. Entonces nosotros vivimos alzando la mano y pidiendo presupuestos o inyecciones de recursos extraordinarios. Y lo que vamos a tener en estos momentos es que el ajuste, buena razón por la cual el presidente Rodrigo Paz ha hablado del 50-50, es bajarle la responsabilidad de, bueno, si me van a hacer lío, yo les paso a ustedes lo que queda de recursos y ustedes vean con sus regiones qué hacen. Y esa es la profundización de las autonomías. Eso es bueno porque generas capacidad de instituciones. En el oriente no hay ese problema en Santa Cruz porque ellos ya tienen una noción de trabajar a pesar del Estado o incluso sin el Estado. Pero los regiones como Chuquisaca, que han vivido de la mano del Estado, se van a ver en ciertos serios problemas de cara a la profundización de las autonomías. Y si vamos a una federalización, te doy mi cabeza que los primeros a oponerse van a ser las regiones que no quieran esa transición para asumir esa responsabilidad. No solamente legislar sobre su territorio, sino también establecer estrategias de largo plazo, una visión de región que vaya más allá de un gobierno de 5 años. Y yo creo, la verdad es que nosotros como regiones también nos tenemos que replantear qué tipo de autoridades estamos tratando de colocar y no son simplemente administradores de partidas, sino tiene que ser gente con visión. Claro. Muchos han hablado sobre que
los potosinos sobre todo, ¿no? Queremos el federalismo para que nuestros recursos se queden acá. Entonces no es solo pedir eso, también es plantear y dar a reconocer qué hoja de ruta puedes dar para esos recursos, ¿verdad? No, la administración es complicada, la administración debe ser de las cosas más complicadas. Y bueno, con todo lo que ha pasado estos 20 años, hemos visto que la mejor administración a veces sí es la que está, no es la que está más fiscalizada, sino la que está más libre de todas estas cosas. Una Bolivia federal a mí me parecería, como tú le quieres saber esto, un gran paso, pero también lo has dicho tú, está de transición para sanear y cosas y esto, ¿no? Eh, Carlos, ahora ya quitábamos el chaki, por así decirlo, del festejo y de todo lo que ha llevado esta fiesta electoral, como le llaman algunos. Hay que plantearse muchas cosas sobre este gobierno también. Yo no quiero vivir una Argentina de Macri 2.0. Yo sí espero que el gobierno de Rodrigo Paz y del PDC pueda obtener resultados y victorias económicas para salir de la crisis que van a ser muy importantes para el país. Y ahí va mi pregunta. Carlos, ¿dónde estará el punto de inflexión para este gobierno? Me refiero a cuál es el principal, ¿cómo decirlo? La principal prueba para este gobierno. ¿Cuál va a ser el primer acto donde realmente veas que este gobierno va a dar resultados, te va a dar más confiabilidad? Yo digo que quitar el subsidio, Carlos, es ese primer paso. Ahí vamos a medir la gobernabilidad que pueda tener. También vamos a ver el tipo de gabinete que tiene, si le responde a Rodrigo Paz. Y esa va a ser la base para poder ingresar a un periodo de recortes, ajustes y reducir el déficit fiscal. Más allá de la meta, que lo ideal sería hacer lo que Argentina hizo, o sea, reducir el déficit fiscal a cero, menos de 3 meses, o sea, se hizo de manera muy abierta, pero eso también tuvo repercusiones sociales, ¿no? Porque hay mucha gente que vive del gasto social y esos recortes suponen reducir programas sociales. En el caso boliviano, se hizo mucho hincapié en el hecho de que los programas sociales se iban a respetar y se iba a buscar financiamiento para hacerlos sostenibles, o por lo menos rediseñarlos para que puedan ser sostenibles. Pero yo creo que si la hemorragia del país parte de la importación de combustibles, es ahí donde tenemos que cortar ese sinarco. Quitas el subsidio, te quitas una mochila de alrededor de unos 3.000 millones de dólares. Entonces, ese es un gran espaldarazo y luego de eso ya puedes plantear otro tipo de recortes que ya serían más sencillos. Los sectores del transporte pesado son los primeros que pueden salir a pelear el hecho de que el subsidio se mantenga, pero no dan las cuentas cuando uno ve que le han un déficit del 10%. Los 12.000 millones de dólares que le criticaban a Tuto que iba a pedirles en créditos, es más o menos lo que tiene que o recortar o canalizar en inversión en lo bien. O recortas o te endeudas. Yo creo que primero recortamos y donde ya no podamos recortar, pues ahí recién empezamos a pedir créditos. Y el transporte pesado no solamente, ¿no? También tenemos un sector agroindustrial muy pesado en el país. Hablamos de estos mega terratenites que los olleros, por ejemplo, que bueno, también una de las materias primas que utilizan, uno de los insumos claves es el combustible. Ellos también han sido muy beneficiados en este sector. Ellos también van bueno, a pesar de que sean un sector privado, como lo conocen, casos Prantos, todos estos croatas mega conocidos, ¿no? Y que digan, no, ellos están a favor de la empresa del sector privado, pero sus intereses también están en juego. ¿Tú crees que este podría ser el detonante para
realmente una desestabilización para el gobierno de paz? Sí, podría ser un conflicto que llegue a poner en tela de juicio la continuidad del gobierno, pero también hay que entender que a estos sectores corporativos hay que abrirles otros canales para que ellos puedan compensar lo que están cediendo. Es una negociación. Por ejemplo, todos se quejan del subsidio, pero nadie habla de cómo se ha financiado el sector agroindustrial, y en gran parte sí culpa el propio gobierno. No sé si sabías que la gestora pública ha invertido gran parte de los recursos de sus unidades en la agroindustria por medio de algún tipo de, en este caso de manera directa, ellos todo sectores empresariales que han puesto a la beca sus bonos. Y como no tenemos una economía muy diversificada, lo único que pueden comprar es ese tipo de bonos. Es el primero. Segundo, han prestado plata a la banca comercial, el sector financiero. Y este ha prestado a su vez ese dinero a los industriales. O sea, ha tenido 2 veces canal de financiamiento. Entonces yo creo que ahí también deberían hacer ajuste. Negociar. Te quito el subsidio, pero te abro las puertas con la exportación. Te quito el subsidio, pero te dejo usar transgénicos. Te quito el subsidio, pero te habilito un proceso de ventanilla única para la exportación ágil. Te quito el subsidio, pero te ayuda a desarrollar mercados internacionales con la nueva Cancillería, con un nuevo enfoque, abrir el Bolivia World. Entonces, es una cuestión estratégica y va a depender mucho de las piezas que tenga en su gabinete para poder desarrollar un proceso de negociación ágil bajo puntos claros y concisos con estos sectores. Perfecto. Mira, y hazte cómputo porque tocando esas piezas, no sé cómo, es como un ajedrez, como tú lo dices, ¿no? Mueves una, pero tu oponente te mueve otra. Puedes mover una, pero puedes hacer todo eso, puedes el subsidio votarlo, pero yo creo que uno de los enemigos principales va a ser la inflación. Porque todo me cuadra y me dice que vamos a vivir un proceso inflacionario, que bueno, es lo normal, lo lógico, porque el gobierno se está quitando esta mochila y está dejando a libertad del privado hacer estas cosas. Pero, ¿qué tanto va a importar? ¿Qué tanto va a tener relación el Banco Central respecto a los tipos de cambio con la inflación que se vaya a tener? Ese es muy buen punto. Yo hubiera preferido que dentro de las determinaciones inmediatas hubiera sido la determinación de elegir rápidamente en el Congreso, porque esto es con ley, a un presidente del Banco Central creíble, y el hecho de que ellos hayan definido en campaña tener un tipo de cambio flexible con bandas, es decir, ellos de alguna manera juegan con las reservas internacionales y tratan de estabilizar entre 2 bandas, superior e inferior, el precio en dólar. Pero para eso tienes que tener dólares comer. Ese es el problema. Para el tema de la inflación, tú retiras el subsidio, lo único que estás haciendo es sincerar la economía. Nosotros vivimos en una economía ficticia. ¿Por qué? Porque todo está subsidiado. Quitas el subsidio y vamos a ver verdaderamente el valor de los precios. Y ahí es donde vamos a ajustar, nosotros nos vamos a ajustar a ese nuevo ritmo de precios. Se siente como una inflación, pero nosotros lo que debemos estar sugiriendo, pidiendo como ciudadanía, es que el proceso de, por este caso política monetaria, venga acompañado a la par de una apertura de la economía, es decir, que nos permitan exportar. Ese dicho de que si exportan matan de hambre a Bolivia, eso es falso, porque si uno produce para mercados internacionales, tiene el incentivo para producir, para abarcar más mercados, y nosotros al tener una economía de escala podemos bajar los precios internos y mejoramos la calidad del producto interno. Pero esa dicotomía entre, bueno, produzca primero para el mercado interno y después para exportar, es la que nos ha llevado a tener un sector agrícola, en particular en el occidente, bastante deformado, bastante restringido, y no atrae inversiones. Nadie se va a dedicar al sector agro si no piensas primero en exportar. Nadie. El mercado es muy chico. Entonces, yo creo que tendría que partir por una política
fiscal y monetaria simultánea que permita agilizar las exportaciones, pero también evitar este tema de los controles de precios. Tiene que haber un ajuste, pero eso no lo puede decidir el gobierno. El control de precios genera especulación y entorpece las regulaciones del mercado. Aunque hay muchos economistas que dicen que el mercado es ineficaz y produce inequidades y desigualdades, bueno, hemos vivido conteniendo el mercado con controles de precios y el resultado ha sido que tenemos un sector económico casi inoperante. Y los pocos que producen son productos agroindustriales dirigidos a mercados grandes, pero no crecen más allá. Así que no hemos generado nada y la gente ahora está sintiendo el proceso de 20 años de control de precios. O sea, ¿qué hemos ganado? Nada, absolutamente nada. Entonces hay que dejar un poco, soltar la economía y no confiar de que esto no es tema de conveniencia ni de fe. Dejar que la economía se ajuste con estas nuevas condiciones, nada más. Y los únicos beneficiados de este megacontrol ha sido el mismo Estado en sí. Bueno, hablando de productos agrícolas, todo eso, hablando de la famosa, ¿cómo le dice? Seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. Me pongo el caso de MAPA. MAPA que ha sido un nido de ratas total, o sea, que sobreprecios acá, sobreprecios allá, que se perdían 30 toneladas de maíz de la nada, que ahora está en proceso uno de los peces gordos de MAPA. Es obvio que esto de control solo beneficia a los mismos del Estado que quieren privarte de libertades para ellos beneficiarse entre sí. Y ahora, Carlos, hablando un poco sobre el MAS y el legado que ha dejado. Evo Morales ahora despertará pensando que él ha sido el salvador del milagro económico y todo eso. Pero algo es muy cierto, que ha dejado grupos de poder. Ha diversificado ciertos grupos de poder político dentro de estas organizaciones sociales, como las llaman, llamadas Bartolinas, llamadas Federación de Trabajadores de Cortes Indígenas, Campesinos, grupos de izquierda totalmente representados en masismo, juventudes, la generación Evo, no sé, pero varias instituciones orgánicas de izquierda que tenían grupos, que tenían cierta influencia en en el gobierno del movimiento socialismo, y también grupos económicos. De un analista, por ejemplo, decía burguesías constructoras, burguesías estatales, grupos de eje económico que también han sido muy beneficiados. Hablamos de mapas hace un poco. ¿Dónde saltan? ¿Qué hacen? ¿Quieren volver? ¿Tiran a patadas o puñetes? ¿Esperan? Esta herencia masista que nos ha dejado de estos grupos de poder, van a montar, van a adherirse o van a tratar de volver a ese grado de poderío que tienen? Si son económicos, yo creo que si es un empresario, los empresarios no tienen simpatías o ideologías, tienen intereses. Entonces van a negociar con este gobierno, igual que hicieron con el anterior. En el caso de las corporaciones o los sectores corporativos netamente políticos, yo creo que van a tener dos oportunidades. La primera, o se tratan de aglutinar y desarrollan un proyecto de partido político para generar arrastre y poder canalizar esto en las próximas elecciones. O caso contrario, empiezan a canjear gobernabilidad versus favores políticos. Es decir, mira, yo tengo esta masa crítica de seguidores y te puedes parar el país en unas 2-3 semanas. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué quiero? Esto, cumpliendo de cuote. Lo que sea, lo que se les da, los del Alto, porque dirigentes del Alto le han pedido, te hemos apoyado con el PDC,
ahora nos tienes que dar por lo menos 2 ministerios. Ese tipo de lógica clientelar es la que ha dejado como le da al más. O sea, no es una democracia representativa, es una democracia corporativa que simplemente vela por sus propios intereses. Es representativa en el sentido de que ha dado espacio a gente que no hubiera llegado al poder por mérito, pero ha llegado ahí por el tipo de organización que respaldaba ese gobierno, sindicatos, gremiales, es decir, toda la parte informal del país estaba aglomerada a través de estas organizaciones que tenían un peso específico, territorialidad, le daban cuerpo, presencia física más en todo el país. Y eso es lo que no tiene el PDC de Rodríguez Paz, ¿no? Entonces, si quiere tener gobernabilidad, va a tener que negociar ciertas licencias, espero que no sea en el Estado, tiene que hacer recortes, algún tipo de beneficio, por ejemplo, el tema del peronazo tributario, este tipo de medidas que tal vez puedan contentar parcialmente a estos sectores. Pero lo que, como estrategia, yo sugeriría que lo separe y negocie de manera sectorial con ellos, ¿no? Porque el momento que los quiere sumar a todos a la mesa, ellos se van a dar cuenta del peso específico que tienen todos unidos y pueden parar el país y lo pueden poner en la pe. Claro, y eso pasó totalmente con el nuevo de la COP, ¿no? Que ya fue muy crítico con el gobierno de Rodríguez Paz. Sí. ¿Te acuerdas de Guarachi? Nuevo billonario, el nuevo magnate boliviano, obviamente. Pues para terminar este tema más técnico, Carlos, y ya pasar a todo lo que es lo que ha significado el nuevo ministerio de Rodrigo Paz, quiero preguntarte unas cosas más de Arce Catacora. Todos dicen crisis, 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 pero ¿cuándo empezó la crisis realmente? ¿Cuándo Bolivia como que tosió sangre y dijo, uy, estoy mal? Yo creo que la gente lo sintió recién en el 2023. O sea, las colas están 1 año y medio más o menos ya de la gasolina, de los carburantes y todo esto. Pero, ¿cuándo realmente empezó el debacle boliviano? ¿O cuándo empezó a notarse? A notarse el 2014 con la caída de la balanza comercial. Ahí es donde los precios internacionales cayeron, que nosotros tuvimos el mismo volumen de producción, los precios. Pero yo considero que el momento que tú dices, dramático, cuando empezamos a proceder y dijeron con alguien hasta más, fue finales de 2011, principios de 2002. Tú me dirás por qué. Porque es ahí donde establecimos el tipo de cambio fijo, 6.96. Sí. Libremente, sin ningún tipo de criterio técnico, se determinó el 6.96, pero no es el tipo de cambio el que los puso en esta situación, sino la forma en que actúa el gobierno desde ese momento en adelante. ¿Por qué? Porque ellos generaron un déficit fiscal, es decir, empezaron a gastar y gastar, pero ellos tenían la obligación de mantener el gasto público controlado porque ellos tenían la responsabilidad de mantener el tipo de cambio fijo. Entonces no te puedes exceder. Las reservas internacionales tienen dos funciones. Una, que te permita tener divisas de libre disponibilidad para que tú puedas canjear por moneda nacional. Y la segunda, el respaldo efectivo de tu moneda es la divisa. Entonces, si tú piensas a crear más moneda, esa divisa se va a hacer cada vez más escasa para poder respaldar ese dinero extraordinario local que tú estás creando. Y en ese sentido el gobierno dijo, bueno, nosotros tenemos una reserva de 15.000 millones de dólares, le metamos. Y siguió. No tenía la posibilidad de tener los precios internacionales arriba para que la balanza se equilibre. Eso significó que el gobierno se puso racional. No, empezó a endeudarse. Se endeudó de manera externa y se endeudó internamente con la gestora. Entonces, eso generó un problema severo. Yo creo que el inicio de la crisis boliviana data del momento en que deciden tipo de cambio fijo y no asumen las responsabilidades de tener ese tipo de medida en Bolivia. Yo no tenía idea de que, bueno, en 2011 ya se hizo el 6.96. Antes, ¿con qué sistema estábamos con lo del bolsillo?
No, pues el Borsi fue una medida de subasta anónima que se dio durante el gobierno de Víctor Pastel, sobre todo el 85, 87. Entonces, muchos hacían mención a esto. La UDP se resolvió en 3 años. Las medidas sí se establecieron en meses, pero viste mejorar la economía en alrededor de 3 años. Por eso yo tomo ese dato como un punto de referencia para hablar de la crisis actual. Esa fue una hiperinflación, pero aquí tenemos un debacle aún mayor porque no tenemos que exportar, tenemos un nivel de balanza para déficit y balanza pago importante, no tenemos inversión extranjera, entonces necesitamos urgentemente reconducir nuestra política para no estar deteniendo tanto las importaciones. Entonces, en el caso de la crisis actual, creo yo que es similar en cuanto a la rigurosidad de políticas y el poco margen de maniobra que tiene el gobierno. Es similar a lo que pasó en el tema de la hiperinflación. No es hiperinflación lo que tenemos ahora, pero las circunstancias son parecidas. No me vas a asustar, Carlos. Bueno, Carlos, ahora quiero que hablemos sobre los flamantes ministros el gobierno de Vamos a verlo. Tú lo tienes en tu celular, a mí me quitaron el mío. Sí. Ok, empecemos. Ministro de la Presidencia, José Luis Lupo. Ministro de Economía, José Gabriel Espinosa Yáñez. Relaciones Exteriores, Fernando Hugo Aramayo Carrasco. Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo Huerta. De Defensa, Raúl Marcelo Salinas Gamarra. Planificación, José Fernando Romero. Hidrocarburos, Sergio Mauricio Meinacelli. Culturas, Citia Yáñez. Educación, Beatriz Elena García. Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano. Desarrollo Rural y Tierras, José Luis López. Justicia, Freddy Alejandro Pidovich, que este ministro es choquisaqueño. Salud y Deportes, Tatiana Flores. Obras Públicas, Mauricio Zamora. Trabajo, Edgar Morales, que ya voy a hablar un poco de él, tiene mucho que ver con esto de la negociación política. Turismo y Deportes, Cintia Marta Yáñez. Ey, ¿cómo ves esta nueva terna de ministros? Creo que El nombre que sonaba antes del acto de posesión de Rodrigo Paz era Luco. O sea, sí tiene un lugar importante. Creo yo que el perfil de Lupo se presta para este ministerio. Habida cuenta que él tiene que ser un nexo con el resto del gabinete. Él tiene mucha experiencia en temas de organismos internacionales. Y él va a dar mucho, incluso va a colaborar con otras carteras, justamente gracias a su expertise de poder relacionar a estos ministerios con organismos internacionales dentro de sus facultades y de sus responsabilidades. El otro nombre que me da algo de tranquilidad es el ministro de Hidrocarburos, Medinaceli. Medinaceli es un perfil muy interesante porque él tiene una ávida experiencia, él es economista, pero tiene una experiencia de 25 años en temas de consultoría en varios continentes en materia de hidrocarburos. Es muy interesante. Él incluso ha trabajado como docente universitario, él ha trabajado dentro de la propia OLA, de la Organización Latinoamericana de Energía, como consultor y como investigador. Así que creo yo que le va a dar el norte. Él tiene el diagnóstico correcto de YPFB y creo que él va a dar las directrices para poder, no te digo refundar, pero por lo menos rescatar algo de la institucionalidad de YPFB, ahora que necesitamos tener procesos de importación ágiles y terciarización como el caso de Botrey. Y otro nombre que ya caía casi de obvio era Gabriel Espinosa en la cartera de Economía. Él va a tener el rol, creo yo, más protagónico los próximos 3 años, porque él se va a encargar de la parte más difícil, ¿no? Va a tener que estabilizar, va a tener que poner el programa a prueba, va a tener que negociar con las otras carteras para que los objetivos del programa de estabilización
prevalezcan ante demandas sectoriales que él va a tener que equilibrar. Es muy difícil lo que le toca hacer, pero creo que tiene un buen perfil y también puede aunar esfuerzos con Lupo, que también tiene, si no me equivoco, tiene una formación en banca y moneda muy... O sea, él puede dar también su conocimiento en este aspecto de hacer gran estabilización. Y los demás creo yo que pasan, a mi criterio, pasan un segundo plano por la severidad y el tipo de crisis que yo pues, Pero no los premios algunos pegó el grito al cielo. No hay ninguna cara del pueblo en ese gabinete. Es que pónganse a pensar, ¿quieren resolver la crisis o quieren que el gabinete se vea bonito en las fotos? Aquí necesitamos gente que esté capacitada para resolver y gestionar una crisis. Si quieren después pueden poner un ministro que tenga muchas plumas, que esté muy relacionado con su lado autóctono, pero en este momento el grueso de la población quiere soluciones. Yo creo que el gabinete, por lo menos en esas 3 carteras, me parece bien. ¿Te parece un gabinete sólido? En las carteras que yo considero relevantes, sí. En las de salud, de educación, eso ya es pensar de aquí a los próximos, claro, 2, 3 años, ¿no? Entonces, lo de salud y educación hay que gestionar, pero el que va a poner el son el ritmo de trabajo tiene que ser el de economía, de presidencia y el de hidrocarburos. El de la presidencia, en este caso, pues el Lupo es... ¿cuál es el rol de un ministro presidencial, o de la ministra presidencia? No sé que no es un ministro de las relaciones exteriores, obviamente. No. ¿Qué lo debería ser? Tendría que ser como nuestro Romero, ¿no? En época de lujos locos. Sería más o menos ese. Pero no más. Sería más o menos ese. El ministro de presidencia lo que hace es articular el trabajo de los ministerios y si tú quieres, es el director técnico de los ministerios, que por las responsabilidades que tiene el presidente no puede estar constantemente en reunión de gabinete. Estas reuniones de gabinete son exclusivas para ciertos temas puntuales. Mientras tanto, la rutina diaria de trabajo tiene que tener un ministerio de presidencia que coordine con la presidencia, es decir, el presidente y su oficina, lo que se está haciendo en el día a día. Ese es el trabajo de ministro. Es un articulador del trabajo, integrar todas las tareas del Estado bajo las directrices y presentar el trabajo permanentemente, reportes al presidente. Obviamente el presidente tiene que estar en este equipo de decisiones, pero no puede estar todos los días metido en la oficina, no tiene que cumplir otras funciones. Claro, entonces iba a estar muy cerca de José Gabriel. Bueno, a mí me parece por Lupo, ex vicepresidente, candidato a vicepresidencia por Samuel, ahora es ministro de gobierno. Gabriel Espinosa, que iba a ser el protagonista económico también con Samuel, porque él había anunciado como su ministro de economía. Ahora es ministro económico del PDC, lo que me hace preguntarme, ¿realmente Rodrigo Paz habrá tomado en cuenta eso? ¿O se habrá visto en crisis y le habrá dicho, che, Samuel, pásame 2 minutos? No lo sabremos, pero a mí también me parece muy aceptado todo lo que fue pasar. Y bueno, Carlos, creo que hemos hablado de el mayor grueso de todo lo que ha pasado en Bolivia. Nos tenemos una charla todavía sobre Janine Áñez, de presos políticos, Camacho y todo eso, todas las movidas políticas igual que van a aparecer desde ahora, lo que va a ser el protagonista, las subnacionales. Así que, Carios, te voy a estar esperando en otra ocasión y muchas gracias por haber estado acá, dándonos tu análisis tan crítico, tan sobrio y tan acertado. Gracias, Víctor, es un placer estar en el espacio y bueno, espero que las personas puedan tomar en cuenta el tamaño de la crisis en la que estamos y dejen de exigir respuestas inmediatas al gobierno. Denle un poco de espacio de maniobra. Yo creo que por el bien todos bolivianos deberíamos pedir que le vaya bien a este nivel. Sí, desde acá igual pedimos que todo sea de forma
racional por el bien de los bolivianos y desearle todo lo mejor al gobierno de paz, de Lara, con los atinos o desaciertos que puedan tener. Espero que sean más latinos. El proyecto tiene que encaminar a mejorar la vida y sacarnos de esta profunda crisis. Y bueno, bienvenidos a la temporada 2 de Generación y bienvenidos también a la nueva etapa de Bolivia, que este país siempre te deja maravillado. No hay como aburrirse acá. Bueno, muchas gracias. Hasta luego.